incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amado Señor, Padre nuestro, te queremos dar gracias, bendito Dios, por el gozo que nos has dado en este día de dedicar tiempo al estudio de tu santa palabra. Queremos orar, oh Señor, para que tomes control de esta reunión. Bendiga, Señor, a cada uno aquí. Cada persona vino con cargas, con luchas y con deseos también de conocerte. Y oramos para que el Divino Espíritu halle lugar en cada corazón y mente. Amado Salvador, nos das la oportunidad de estar aquí en esta semana, en esta bella ciudad, en este lindo país. Y oramos para que a partir de este momento también, durante cada tema que presentemos, pueda haber decisiones para gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a tu iglesia y a cada persona reunida aquí, y al abrir tu palabra oramos por tu bendición, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse.
Quiero recordarles que hay una tarjeta que usted debe de llenar y traer cada noche. Es muy importante, ya que pues están recibiendo diferentes sorpresas y además de eso podemos visitarle y ayudarle. Usted vino a escuchar el tema titulado El silencio de la cruz. Saben, la cruz es un instrumento muy especial. La cruz fue diseñada como instrumento de tortura, usada ampliamente por los romanos, pero en realidad los romanos la tomaron de los celtas y de los persas. Ellos acostumbraban también a crucificar a sus enemigos y a los desertores y personas que eran contrarias al gobierno de la nación del pasado. Crucificaban en forma de T, en forma de X, y la que más se popularizó en tiempos de Cristo es lo que ustedes ven aquí, la cruz romana. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue puesto en esta cruz y que debido a ese increíble acto de salvación y de sufrimiento, la cruz se ha convertido ahora en un instrumento de esperanza, en un instrumento de misericordia. Sin embargo, a través de los siglos, la cruz también se usó en forma equivocada y millones de personas han muerto precisamente en nombre de la cruz. Para los hebreos, la cruz significa sufrimiento, dolor y persecución, porque en la Edad Media las cruzadas tuvieron como énfasis la desaparición de los judíos y de los árabes. Pero sin embargo, el propósito de Dios no está radicado meramente en un instrumento. No es la cruz sola la que hace el milagro en el cambio de la vida. Y en esta noche vamos a estudiar algunos aspectos del silencio de la cruz. Y por supuesto usted tiene la Biblia ahí a la mano. Si no posee una, alguien muy cordialmente va a compartir con usted parte de la palabra para que juntos podamos leer. Abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo número 31 en adelante. San Juan, capítulo número 19, versículos 31 en adelante. San Juan fue el discípulo más joven en aceptar a Jesús. La Biblia nos dice que en su juventud Juan fue impresionado por la vida de Cristo. Y quiero decirte algo, joven y señorita que me escuchas. Por supuesto, Dios recibe a las personas a cualquier edad y en cualquier condición. Dios me ha dado la oportunidad de bautizar a algunas personas, inclusive en piletas allí de sus casas, con enfermedades terminales, y Dios los ha recibido. Pero entre más joven usted encuentre el camino hacia el cielo mediante Jesucristo y su palabra, usted tendrá el gozo de evitarse muchos problemas que este mundo tiene. Este mundo está lleno de trampas para la juventud. Millones de jóvenes se pierden diariamente en el suicidio, en la drogadicción, en la brujería, en tremendas perversidades morales. Pero si usted se toma de la mano de Jesucristo, estimado joven y señorita, si usted se toma de la mano del Salvador, el Señor tendrá un futuro maravilloso para usted. La palabra de Dios así lo explica. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Leamos entonces del Evangelio según San Juan, el capítulo número 19, el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del sábado, pues aquel día de sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quisiera transportarlo a unos 2000 y tantos años atrás. Una gran multitud se reúne allí a la par de lo que llamaríamos el pretorio. Han despertado a Pilato muy temprano y Pilato ha sido atormentado porque su esposa Drusila le envía un sueño mediante una criada, diciéndole que un hombre luminoso, extraordinariamente bello, le hablaba con palabras de misericordia, diciéndole que le comunicara a su esposo que por favor no tuviera que ver nada con él, que lo dejara libre. Jesús hubiera muerto de todas maneras. El diablo ya había tomado control de la nación judía.
Ya ellos se habían apartado del poder de Dios y el enemigo del cielo usaría cualquier método para destruir a Jesús. Y la escritura entonces nos dice que Pilato empieza a negociar. Usted recuerda la historia. Pilato era un excelente general, había sido increíblemente eficaz en las batallas de Germania y en España, y se había casado con una pariente de Nerón, debo decir de Tiberio César, y había sido encomendado para ser enviado allí a la tierra de Palestina como procurador. Pero a todos nos llega el momento cuando tenemos un encuentro con el cielo. A todos nos llega el momento de decidir qué vamos a hacer con Dios. Usted no puede darse el lujo de decir, lo resuelvo después, lo arreglo después, o mejor después. Es hoy cuando usted tiene que decidirse por el cielo. El pasado es un cheque cobrado, ya usted no puede hacer nada por él. El futuro todavía no es suyo, es hoy donde Dios quiere que usted tome una decisión. Y la Biblia entonces nos dice allí que ese día era de gran solemnidad. Los judíos habían usado el calendario lunar y en esta oportunidad se juntaba un sábado ceremonial con un sábado semanal. Y era lo que se llamaba un gran sábado, es decir, una fiesta ritual judía. Se juntaba con el séptimo día de la semana o día del Señor, y ellos entonces le llamaban el gran sábado. Pero aquí hay otra cosa terrible. Los mayores crímenes de la historia se han cometido en nombre de la religión. Y si usted ve estos individuos que guardaban celosamente el día del Señor, que inclusive eran meticulosos con sus rituales religiosos, estaban dispuestos a destruir a Jesús. Una religión sin Jesucristo no tiene valor, se convierte simplemente en un farisaísmo, en una apariencia, en una tosca, burda y vil tarea. La religión tiene sentido cuando el evangelio de Jesús penetra en la vida de cada ser humano. Y entonces la palabra de Dios nos dice allí que Pilato recibe el consejo de los líderes hebreos para que le quiebren las piernas a los crucificados. Ustedes saben la historia, el monte Gólgota tenía 3 cruces, Jesús fue puesto en el medio. La razón de ser puesto en el medio, de acuerdo a la tradición, era para dar a entender que él era el peor de los 3, que estaba en medio de los 2, pero que era el peor de los 3. Y la Sagrada Biblia entonces nos dice que contratan a un soldado fuerte, vigoroso, que usaría una vara de hierro para practicar lo que se llamaba el crucifagium en latín. Y el crucifagium era que ese soldado tomaba esa vara de hierro como si fuera un bat de béisbol y lo dejaba ir con todas sus fuerzas en los huesos de las piernas para acelerar la muerte de los crucificados. Y debo decirte, la crucifixión era un instrumento de tortura, pero también de humillación. Era para pisotear a los hebreos para que no se rebelaran contra los romanos. Era para bajar la moral del pueblo hebreo y así que se dieran por vencidos en sus diferentes problemas de orden político. Pero la palabra de Dios también nos dice que Jesús previamente había sido flagelado. Jesús fue flagelado varias veces. El flagelo era un azote de 39 menos 1, suficiente para dejar tullido a un hombre. Usaban un látigo de varias cuerdas con pequeñas incrustaciones de metal. Le llamaban el látigo del gato. Era un gato que era una especie de látigo que se mojaba allí en agua, y entonces al dejarse ir al lado del cuerpo del crucificado, este se pegaba y entonces el soldado alaba con fuerza, y eso hacía que el pellejo, la piel y pedazos de carne vinieran detrás de eso. Esas eran las 2 formas en que el látigo era lanzado: en forma horizontal, que se rodeaba todo el tórax, o si no en forma vertical. Y cuando ese látigo iba zumbando en el aire y llegaba en forma vertical, arrancaba los pedazos de la carne, a veces dejaba el hueso a la plena luz. Jesús tuvo que haber sido un hombre muy fuerte, extremadamente fuerte, increíblemente fuerte, para cargar esa cruz hacia el Gólgota y subir con esa cruz tan pesada. Y sabes, en esa cruz estás tú y estoy yo, están todos los pecados de la humanidad.
Ahora la palabra de Dios nos dice entonces, en el verso número 32, que ya Pilato había pasado su hora. Cada persona tiene que tomar una decisión. El cielo está lleno de decisiones. Pero Pilato tenía fibra o tenía columna vertebral de espagueti. Le interesaba más lo que la gente pensaba de él. Le interesaba más quedar bien con las personas. Y tú y yo no podemos ser hijos de Dios si queremos quedar bien con otros y quedar mal con Dios. Y entonces la Escritura nos dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Sabes, este asunto de la cruz era en misericordia. Se dicen, algunos escritores latinos dicen que los crucificados pasaban varios días colgando allí de ese árbol, de ese madero. A veces llegaban los buitres y se paraban en el palo horizontal de la cruz y empezaban a picar aquí el ombligo, sacando las entrañas despacio, o a veces les sacaban los ojos también en medio de la vida que les quedaba allí. Pero el asunto que quiero que usted note es la parálisis de Cristo. ¿Puede usted poner a un Dios en una cruz? ¿Puede usted poner a alguien que tiene el control del universo? Que la Biblia dice que millones de ángeles rodeaban el Calvario y solamente esperaban la voz, solamente una voz del Dios de los cielos, para que un ángel maravilloso solamente moviera sus alas y destruyera a todos esos seres mortales como si fueran burbujas de jabón. Pero el Dios del cielo había decidido quedar paralizado en la cruz por usted y por mí. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso, pero sí sé el poder que eso trae. Pablo lo llamó la locura de la cruz, la locura del evangelio. Y entonces dice la Biblia allí: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sabes, las escrituras del Antiguo Testamento nos presentan el simbolismo de un cordero. En la mañana hoy vimos que hay 4 rostros de Jesús que representan su ministerio y también cómo el cielo trabaja en favor de los hombres. El águila es el cuidado protector de Dios, que no te dejará caer más de lo que puedas soportar. El rostro de hombre es un símbolo de que Dios se hizo hombre, ser humano, para simpatizar de nuestras cargas y debilidades. El león es un símbolo de su realeza, de su poder, pero tiene corazón de cordero, porque Dios no solamente es fuerte, todo lo puede, sino que también ama, quiere, transforma y desea. Es muy diferente al plan del enemigo de Dios. El poder desprovisto del amor es una maldición, es terrible peligro para cualquiera de nosotros. Y así cada parte de estos rostros nos lleva también al becerro, que era un símbolo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y sabes, la Biblia nos habla de que los sacerdotes allí en el santuario terrenal utilizaban diferentes clases de animales para los sacrificios. Pero una de las características que todos esos animales deberían de tener era que fueran perfectos físicamente. No podían tener ningún defecto físico. Debían de ser en todo completos para que fueran utilizables en el servicio del santuario. Y quisiera invitarte a reflexionar un poquito sobre esto para ir entendiendo algunas otras cosas más del famoso silencio de la cruz. Y quisiera invitarte a abrir la Biblia allí en el libro del Éxodo, el capítulo número 12. El libro del Éxodo, el capítulo número 12. La palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 1. Voy a correr un poco con la lectura, pero sígueme por favor en lo que tenemos aquí en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo.
La palabra éxodo viene del término hebreo pasha o pasha, que significa moverse de un lugar a otro. Dios quería sacar a su pueblo de Egipto para que pudiera adorarle. Y sabes, hay muchas cosas que tú tienes que hacer para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Hay cosas que tú debes de cambiar, moverte de un lugar a otro, en tu relación con tu familia, en tu relación con otras personas. Hay cosas que debes de empezar a hacer o dejar de hacer si quieres que los milagros de Dios ocurran. Y leamos entonces allí en el verso 1 de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer mes del año. Es lo que en hebreo se llama el mes de Nisan o Aviv, que es marzo o abril. Es la fiesta de la Pascua, una de las grandes fiestas hebreas. En esa fiesta se rememoraba, se recordaba la liberación del pueblo de Dios de Egipto para salir hacia la tierra prometida. Y entonces la Biblia nos dice allí: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será, ¿qué cosa? Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que cuando el cordero iba a ser ofrecido en la fiesta de la Pascua, debía ser un animalito perfecto, sin defecto, porque eso representaba la obra perfecta mediadora de Jesús que Él iba a venir a hacer a este mundo. Y la Biblia entonces nos dice que cuando los hebreos estaban allí al pie del Gólgota observando todo lo que estaba pasando, la Biblia nos dice que este soldado, cuando llegaba a Jesús y miraba al Salvador ya muerto, se detuvo antes de quebrarle las piernas. Ahora, esto a mí me produce increíble asombro y a la vez un dolor tremendo, porque estos señores que estaban allí al pie del Gólgota y que habían pedido a Pilato el quebrarle las piernas, ellos conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios. Y mañana vamos a hablar de qué es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo se va a mover en los últimos días antes de que Él se retire de la tierra. Hay una profecía extraordinaria ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 7. Mañana estaremos hablando del sello del Dios vivo. Le invito para que venga. Usted no debió haber venido al tema de hoy, el tema importante es el de mañana, pero ya está aquí, ya no se puede ir, así que sigamos adelante. Ahora, quisiera hablarle algo, quiero decirle algo que es muy importante. La gente le ayudó a Noé a construir el arca, pero muchos de ellos no entraron allí. La Biblia también relata de que los libros de la ley se perdieron en el templo. Es usted quien decide qué clase de relación tiene con Dios cada vez que viene aquí. Nadie más puede hacerlo por usted. Tenga cuidado si usted viene a la iglesia simplemente para pasar un buen tiempo, simplemente para querer hacer algo. Trate de venir para enfocarse con Dios, para pensar en Dios, para buscar a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios. Y entonces la Escritura nos dice allí que ese cordero ahora colgaba de la cruz. Examinemos un poco el proceso, porque los romanos lo perfeccionaron, hicieron de este instrumento algo doloroso y terrible. En el año 1968 se encontraron allí al norte de Jerusalén los restos de unos esqueletos de personas crucificadas, algunas con el nombre de Johannes, un hombre aproximadamente de 26 años de edad, de acuerdo a los estudios que se hicieron. Y además entonces de clavar las manos, clavaban también las muñecas, porque cuando tiraban el palo de la cruz para que la persona cayera allí, si solamente le ponían el clavo aquí, la mano se partía en dos por el peso al caer abajo.
Así que le ponían el clavo allí para que se detuviera con el hueso de la muñeca. La Escritura nos dice que conforme también el crucificado era puesto, debería de hacer esfuerzos extraordinarios para alzarse, porque todo su peso se iba hacia abajo, y el esfuerzo para respirar, ya que el diafragma estaba bien abajo, era un terrible dolor, y era como si un lanzallamas estuviera pasando a través allí de su garganta. Yo no lo entiendo, amigos, no puedo entender la razón por la cual el Dios de los cielos mira este mundo miserable y pecador que cada vez se revuelve más en el pecado. Y sabe, si Dios no viene pronto a este mundo, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. La Biblia entonces nos dice aquí, pero uno de los soldados, versículo número 34, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. De acuerdo a los estudios de la ciencia, sufrimientos de alto dolor pueden hacer que órganos importantes del cuerpo colapsen y que produzcan enormes cantidades de agua que salgan misturadas con sangre. Vayamos ahora a la Biblia y miremos algunas de estas profecías relatadas en el Salmo 22. Busquen en su Biblia el Salmo número 22. Y al abrir la palabra allí en el Salmo número 22, leamos desde el versículo número 10 en adelante. Salmo 22, versículo 10 en adelante. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba en el Getsemaní? La Biblia dice que empezó a sudar gruesas gotas de sangre. Y la Escritura nos dice que cuando empezó a sufrir por los pecados del mundo que empezaban a ser depositados sobre él, el sacerdote tomaba el cordero y le daba el cuchillo al pecador. El pecador tomaba el cuchillo y degollaba el cordero. El sacerdote tomaba la sangre en un tazón y la asperjaba en el altar y luego allá en la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Pero yo no sé, sabe, usted a veces no aguanta los problemas que tiene, ¿sí o no? ¿Se siente usted a veces que no aguanta sus propios problemas? No me diga que no, porque no le creo. A veces sufrimos de tal manera que pensamos que no aguantamos más, ¿no es cierto? Ahora imagínese lo que es llevar el pecado de más de 5,000 billones de personas a través de toda la historia sobre un solo corazón humano. Que todas las angustias de la humanidad caigan sobre usted, que todo el sufrimiento y el dolor humano caigan sobre usted. Y entonces dice la palabra de Dios allí, el verso 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los fariseos y escribas conocían muy bien la Biblia. Los fariseos eran los encargados de mantener las tradiciones de Israel. Habían dos grupos, el grupo de Hillel, que era más liberal, y el grupo de Shammai, que era más duro, más fanático. Pero ¿de qué sirve conocer las Escrituras si no se conoce a Jesucristo? Los saduceos no tenían interés en Dios, eran negociantes nada más. Lo que hacían era manejar el templo. Raro, el templo estaba en manos de helenistas, es decir, de individuos que querían que el helenismo, que la cultura griega se metiera en Israel. Y ellos manejaban el templo, y ambos odiaban tremendamente a Jesús, porque donde el amor de Dios no mora, hay odio, repulsión y rechazo a la palabra del Señor. Pero cada vez que el Espíritu Santo se mueve en el corazón de los individuos, las personas sienten un deseo nuevo de cosas mejores y mayores. No lo dejes ir, no lo dejes ir. Búscalo.
Cuando sabes que esa vocecita queda, te está hablando al corazón, no la dejes ir, no la dejes ir. Déjate llevar por ella, déjate llevar por ella, porque solo busca tu bienestar. La Biblia entonces nos dice allí que el pueblo hebreo está representado por estos toros de Basán, por estos individuos representados allí que están junto a la cruz, burlándose del Salvador. Pero la Biblia dice, he sido, versículo 14 debo decir, versículo 14 del capítulo 22, el Salmo 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Literalmente, cuando alguien era crucificado, sus articulaciones, sus coyunturas terminaban desligadas. Era un sufrimiento demasiado terrible. Y dice la Escritura allí, mi corazón fue ¿qué cosa? Como cera. Fue el sufrimiento de sus pecados y los míos los que derritieron, despedazaron el corazón de Cristo en menos de 3 horas. Es demasiado sufrimiento. Los crucificados normalmente podían pasar allí hasta 3 días, 8 días y en algunos casos extremos hasta más de 10 días. Pero Jesús no pasó más que unas pocas horas colgando de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, oh misterio divino? ¿Sabe? Hay un famoso teólogo llamado San Agustín, un teólogo católico que hizo una tremenda poesía sobre el silencio de la cruz. Quisiera que usted me permitiera parafrasear, dar algunas ideas de la poesía. Es bastante larga, pero solamente extraeré algo, un verso de las partes finales de la poesía. Y la poesía refleja las últimas horas de Jesús en la cruz. Y dice así: los cielos le conocían y temblaron de espanto al saber que su Creador moría en la cruz. Y se pusieron de acuerdo con una mortaja para envolver el Gólgota. El sol también le conocía, pues de sus manos había salido el fulgente astro que da vida y energía. Y con temor trémulo y terrible escondió su luz en reverente silencio. Las piedras le conocían, la tierra le conocía y tembló de horror y de respeto al saber que daría en su seno lugar al Rey del universo. Las piedras le conocían y se partieron como testimonio mudo ante una nación que había decidido rechazar a su única esperanza. ¿Qué harás con Jesucristo en esta noche? Es tu oportunidad. Mi problema en esta noche es presentarte la oportunidad de la cruz de Cristo. Tu problema es qué harás con ella. La Biblia nos dice que cuando Jesús moría, empezaron a repartirse allí las ropas del Maestro. Leamos lo que la Biblia nos dice allí. Vamos justamente a leer otra vez el verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hace algún tiempo atrás los arqueólogos descubrieron un juego que posiblemente fue el que los soldados romanos usaron para repartirse la ropa de Jesús. Se llamaba el juego del Basilius, el juego del rey. Se dibujaba una corona en el suelo y se tiraban los dados, y de acuerdo a cada posición en que caían en alguna de las partes de la corona, así ganaban.
Pero la ropa de Jesús es otro símbolo mayor. La Biblia dice que era de una sola costura, que no era partida, sino que era una sola costura, era buena, por eso se la estaban rifando. Pero hay algo más detrás de eso. Y quisiera llevarlos ahora para ir concluyendo allí al libro del Génesis. Vamos al libro del Génesis, el capítulo número 2 del libro del Génesis. Y leamos el verso 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto no es tanto una desnudez física. Las palabras originales de la Biblia hablan de algo más. Hablan de un vestuario de luz, de una ropa que les daba el derecho de estar allí en el huerto del Edén, confiados de ver a Dios cada día. Pero la Biblia dice que ambos estaban así y no se avergonzaban. Ahora mire el cambio. Vamos a leer el versículo número 7 del capítulo 3 del Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay cosas que los hombres hacen que no piensan que van a terminar mal. Hace algunos años atrás estaba visitando una prisión federal de los Estados Unidos. Iba a ver a una persona que me pidieron que fuera a verla allí a la cárcel. Tú sabes, esas prisiones de ese lugar tienen puertas eléctricas que se mueven. Algunas de ellas inclusive te van vigilando a través de una cámara con un arma hasta que llegas al lugar y llegas a un sitio donde hay una gran extensión de vidrio, y ahí hablas con teléfonos. Y allí apareció el joven que iba a ver. No tenía más de 20 años. Algunas personas arruinan su vida antes de esa edad. Y lo interesante es que me empezó a contar su historia. Me dijo: pastor, yo estoy aquí, déjeme contarle la historia. Era sábado de noche. Sábado de noche se hacen muchas cosas interesantes en las ciudades, ¿no es cierto? Y no teníamos nada que hacer, éramos 6, mala mezcla. Si no sabes qué hacer sábado de noche y hay varios juntos, oh, watch out, eso es peligroso, fíjate lo que está pasando. Y alguien dijo: bueno, traigamos un paquete de 6 de cerveza, y lo empezamos a tomar. Mala mezcla, todavía peor decisión. Es que va para abajo, amigos, va para abajo. El diablo no trabaja de una sola vez. Él te va preparando para que cuando la caída sea no te levantes más. Y entonces empezaron a beber cerveza, y a alguien se le ocurrió la brillante idea de meterse a robar en una casa. Y todos fueron allá embriagados por el licor. Y sabes, el licor tiene 5 amigos: la pobreza, la cárcel, la locura, el divorcio y la muerte. Y entonces, cuando entraron allí a esa casa, había una viejecita que estaba mirando televisión, y la viejecita empezó a gritar y a gritar y a gritar. Y ellos le hacían toda clase de muecas para que se callara, pero la viejecita en su terror, en su horror, seguía gritando. Entonces le pusieron tape aquí, la amarraron y la sentaron allí, y sacaron todo lo que querían llevarse. Pero este muchacho, antes de salir, se quedó viendo a la viejecita y no respiraba. Y entonces se acercó, le quitó la venda, el tape, y ella vomitó. Ella se había ahogado en el vómito. Cuando estaba por salir, la policía tenía rodeada la casa, y la viejecita era la abuela del jefe de la policía del estado. Mala mezcla, malas decisiones. He conversado con jóvenes, personas que me dicen: pastor, yo no debía haber ido a esa fiesta ayer, perdí mi virginidad.
He conversado con hombres que me han dicho incluso también, pastor, todo empezó con una mirada, empezamos a hablar y a conversar, perdí mi esposa, mi familia, todo. Es que al principio no se ve. Adán y Eva no pensaron que dialogar con el mal iba a traerles problemas. Y si tú ves, la Biblia dice que abrieron sus ojos. ¿De qué sirve ver lo malo? ¿De qué sirve probar para saber que es malo? El único que puede manejar lo malo sin que le haga daño es Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Fuera de ellos no hay nadie. Todos nosotros somos expuestos a lo malo, nos encanta lo malo, buscamos lo malo, nos deleitamos en lo malo. Solo un poder divino puede alejarnos de allí. Y entonces la Escritura dice que ellos quisieron remediar el problema. ¿Cuánto no queremos remediar los problemas después de las cosas malas que hacemos? Y se hicieron vestuarios, ropas de guerra. Me imagino a Eva diciéndole, te ves guapísimo. Pero no duraban, se secan, porque todo lo que tú y yo hacemos por nuestra propia fuerza es malo, no dura. Y cuando ellos vieron que habían perdido el derecho de estar en la presencia de Dios, se desesperaron a tal punto que pensaron que Dios no los iba a recibir. Y esa es una de las más grandes y terribles armas que el diablo usa. Te sientes tan mal, te sientes tan destruido que piensas que ya no hay esperanza, que no hay misericordia. Pero me encantan las palabras de un libro titulado El deseado de todas las gentes, que dicen: nadie ha caído tan bajo ni tan lejos y ha llegado a ser tan malo y tan vil que esté lejos de la misericordia de Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que empezamos la carrera. Dios tiene que hacer algo en este mundo y aísla el planeta, lo aísla, lo deja en cuarentena. Los científicos nos dicen que las galaxias se van moviendo, todas las galaxias en el universo se van moviendo a más de 24,000 millas por hora en el universo, y que el universo se está expandiendo, y solo este planeta pequeñito ha sido el centro de la pelea entre el bien y el mal. Dios lo puso en cuarentena, el tiempo no existe fuera de este planeta. Observa a los astronautas cuando toman sus fotos hacia la Tierra, cómo esta gira rápidamente. Allá arriba el tiempo pasa en forma veloz, por eso se habla de años luz. Nosotros estamos aquí en este mundo sujetos a envejecer, a enfermarnos y a morir. Pero Dios hizo algo extraordinario. Dios hizo algo maravilloso, que es lo que usted y yo podemos recibir ahora. Y dice la Biblia que Dios empezó a hablar con ellos. Y dice en el versículo número 18, leamos lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 3, versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe algo? La gente después de los 40 años empieza a buscar gimnasios, empieza a ver de qué manera retrasa el proceso de envejecimiento. Y usted ve personas que tenían una cinturita de avispa empezar a desarrollar el síndrome del melón. Y usted ve a tremendos atletas con un cuerpo extraordinario empezando a desarrollar aquí una mochila o un salveque, un backpack frontal. El hombre se niega a morir porque Dios no lo creó para morir. Dios creó al hombre para vivir. Lo creó para que pudiera vivir para siempre. Y en el hombre, hasta el último hálito de su aliento, intenta rescatar la vida. Pero entonces Dios, nos dice la Biblia, que hace algo maravilloso. Leamos allí en el versículo número 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Me imagino a Dios matando el primer corderito, quitándole la vida a ese animalito,
y tomando esa piel y haciendo un ropaje y cubriéndoles para que ellos se vistan. No era meramente para que cubrieran su físico, era para enseñarles el plan de salvación. Era para que entendieran que algún día en la historia, siglos más adelante, alguien vendría de los cielos y daría su vida por los hombres, y con su sangre derramada y con su sacrificio efectuado recibirían lo que se llama justificación, el regalo de Dios para ti y para mí. Ahora el salmista nos habla de ese ropaje de luz que se perdió. Dios tiene ese ropaje de luz. La Biblia dice que Dios es luz y los que quieren andar con Él deben andar en su luz. La Biblia dice que las tinieblas y la luz no se llevan. Y vamos allí un momentito al Salmo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. La palabra de Dios nos dice allí lo siguiente. Versículo 1 y 2 en realidad. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz, ¿como qué cosa? Como de una vestidura. El vestido de Dios es su justicia, pero a Dios le encanta regalar su justicia. ¿Sabe? Los trajes de astronauta valen más de $100,000, pero hay unos falsos que solo cuestan $5,000, de $5,000 a $25,000, pero solo los genuinos sirven allá afuera. Y lo mismo ocurre con la justicia de Cristo. No tendrás derecho al cielo si no la recibes, y es tan fácil recibirla. El Señor de los cielos nos dio un regalo. Pablo lo dice ahí en Romanos, el capítulo 13. El libro de Romanos, o la carta a los Romanos, el capítulo número 13. Y leamos el versículo número 14. Romanos 13, 14. Dice, sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe? En la Edad Media los monjes comparaban al poder de cambiar con una pelea entre dos perros mastines. Mientras que usted alimente a los dos igual y los entrene a los dos igual y esté cuidando de los dos igual, la pelea va a ser a muerte, va a ser muy difícil que haya un vencedor. Pero si usted alimenta a uno más que al otro, si usted le dedica más tiempo al otro, si usted llega a estar más tiempo con ese otro, habrá una batalla, una victoria. San Lucas, el capítulo 15. La palabra de Dios nos dice allí, ábralo conmigo, por favor. San Lucas, el capítulo número 15, versículos del 20 al 22. Versículos del 20 al 22. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo no tenía derecho a estar allí, pero el padre corrió hacia él, lo vistió, le dio su justicia, el derecho al cielo, para que pudiera entrar y participar de sus maravillas. Y en esta noche quiero hacerte una invitación al terminar.
Vamos a escuchar un canto en este momento. Después del canto te voy a hacer una invitación. No te voy a invitar a que pases aquí al frente. Simplemente te voy a invitar a reflexionar en la oportunidad que tienes esta noche, hoy, de conocer la justicia de Jesús. Deja de andar ropas de higuera, deja de andar ropas de higuera y ponte la ropa de la justicia de Cristo. La palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron, dice Juan en el capítulo 1, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y mientras que escuchas esta alabanza, te invitamos a meditar en tu condición. Y te invitamos a meditar en lo que Dios desea hacer por ti. Invitarles a ponerse en pie, amigos. Ven tal como eres, escucha al Espíritu llamar. Ven tal como eres, ven y verás, recibirás, vivirás por siempre, vida eterna, fuerzas te dará, beber agua viva, mas nunca tendrás sed, vida eterna, fuerzas te dará, beber agua viva, mas nunca tendrás sed. Ven tal como Jesús le dijo, eres, si puedes creer, escucha al que cree todo le es posible. al Espíritu llamar. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Ven creo, tal como ayuda a mi incredulidad. eres, En esta noche, si usted desea recibir el silencio de la cruz en su corazón, recibirás, el traje de luz simbólico que representa la justicia de Cristo. Juan así lo dijo. Juan dijo allí en el Evangelio, en el capítulo 1, el verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro también lo dijo allí en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y le invito en esta hora para que usted incline su rostro junto conmigo. Recuerde, mañana tenemos una reunión muy especial. Traiga algún amigo, alguna persona, para que así las bendiciones de Dios puedan transmitirse en usted y en otros. Permítame después de la oración salir primero aquí a Moisés y a un servidor allá afuera para saludarles. Oremos juntos. Padre nuestro, gracias por ese misterio extraordinario del sufrimiento de Jesús. Gracias porque su muerte significó nuestra vida, su sufrimiento significó nuestra alegría y nuestra esperanza. Y oh Señor, queremos en esta hora pedirte que quites nuestra justicia propia, nuestro orgullo y nuestra soberbia y nuestra idea propia, y pongas la ropa de la justicia de Cristo, que es su perdón y su misericordia.
No permitas, oh Padre querido, que nadie salga de aquí sin haber tomado una decisión. Hoy es el día, Señor. El ayer ya se fue con sus errores y dificultades, está ahora en el pasado. Cargamos diferentes problemas y dificultades hoy. El futuro no es nuestro, pero tú, oh Señor, has prometido llevar las cargas nuestras. Tienes hombros muy anchos, lograste soportar esa cruz terrible, lograste llevar los pecados del mundo. Sabemos que puedes llevar también nuestra vida en tus brazos. Oramos por cada persona aquí, que cada uno de nosotros respire el gozo de la salvación en tu nombre y respire el gozo del perdón. Y respiremos, Señor, el gozo de ser vestidos con el poder de Jesús para una nueva vida. Cambia, Señor, de nosotros las vestiduras viles, sucias, y pon en nosotros la justicia limpia y perfecta del Salvador. Acompáñanos al salir a nuestros hogares, cuídanos en las carreteras, danos un ángel a cada uno al movernos a nuestros hogares y al regresar mañana igual. En el nombre de Jesús. Amén.